Buenas tardes. Así como está, vamos a rogarle al Señor que sea en esta hora en la palabra. Dios bueno, queremos continuar con ese espíritu de adoración, con ese espíritu de reconocimiento delante de ti. Y Señor, no olvidamos y no dejamos de reconocer que sin el Espíritu Santo y sin nosotros rendidos ante el Espíritu Santo, nada de esto es grato delante de ti, Señor. Así que te ruego que precisamente nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo, en mi caso para hablar y en el caso de tu iglesia para escuchar y atender a tu voz. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. En días pasados estaba platicando con alguien acerca de lo que la madurez significa en la vida de un creyente, de cómo a qué se traduce la madurez en la vida de un creyente. Y mire, pensar en la madurez es interesante porque literalmente no hay ninguna parte de la Escritura donde literalmente diga, si haces esto eres maduro. Pero la Escritura sí nos deja ver acerca del proceso de la vida del creyente y se sirve de analogías para ayudarnos a entender cuáles deberían ser nuestras acciones y nuestras actitudes ante todos los eventos que nos acontecen en la vida. Y bueno, para dejar un poco claro a qué nos podemos referir cuando hablamos de madurez, y en este caso a qué me voy a referir cuando hablo de madurez. El diccionario dice que la madurez es el estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo. Puede ser una cosa o una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Y entonces yo espero que ya la mayoría de nosotros podamos tener más claro a qué se refiere algo maduro. Y pues puede ser muy práctico, ¿no? Con el hecho de que quien va a comprar cosas al tianguis, quien va a comprar verdura al tianguis o fruta al tianguis, ¿en qué se fija para escoger la verdura o la fruta? ¿O nadie va al tianguis? ¿Lo piden por Rappi? ¿Quién va al tianguis en qué se fijan para escoger su verdura o su fruta? Amén. ¿En qué? No se oye. ¿En qué? En que sea la mejor. ¿Cómo se nota en una fruta? En su color, en su forma. Y a veces nos ha tocado, yo creo que a usted le ha tocado, que hay fruta que por fuera se ve muy bien, pero llega a su casa y ¿qué tal sabe? Híjole. Y le ha tocado seguramente también fruta que no se ve en buen estado, verdura que no se ve en buen estado, y cuando la prueba usted, ¿qué dice? Pues esta era la buena, ¿no? Y precisamente también en este caso podemos notar que la madurez no siempre se trata del aspecto que se ve por fuera, que se trata en todas las ocasiones de cómo es por dentro. De nada sirve que una fruta, de nada sirve que una flor tenga buen aspecto por fuera si por dentro no está haciendo lo que debería hacer, si no está sabiendo cómo debería saber, si no está provocando lo que debe provocar. Y con esto en mente, trasladándolo a la vida del creyente, la carta de Pablo a los Efesios, voy a invitarle que vayamos ahí, Efesios capítulo 4, y vamos a leer Efesios capítulo 4, y vamos a leer el versículo 13.
¿Lo tiene? Efesios 4:13. Juntos, por favor, dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mire, hace un rato yo le decía, literalmente la Escritura no dice madurez. Pero una de las muchas ocasiones que ustedes y yo podemos leer de lo que dicen los hombres de Dios acerca de cómo debería ser el comportamiento de los hombres de Dios. Pablo le escribe a los Efesios y les da una serie de indicaciones y en algún punto llega a mencionar esto, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dicho de otra forma, habla del desarrollo, del crecimiento, dejando a un lado las frutas y pasándonos a las personas para hablar de la madurez y no de la madurez espiritual, sino de la madurez física en un ser humano. ¿Cómo se nota la madurez en un ser humano? ¿Cómo podemos decir que un ser humano ya es alguien maduro? No estoy hablando de las actitudes, estoy hablando de físicamente, porque vayan a empezar a pensar en gente. No, estoy hablando de físicamente. ¿Qué hace alguien que ya es maduro? ¿Un ser humano que ya es maduro gatea o camina? ¿Un ser humano que ya es maduro habla o se comunica por señas? ¿O balbucea? ¿Un ser humano que ya es maduro come por sí solo o le tienen que dar de comer? Es el proceso natural. El proceso natural es que un ser humano nazca y empiece a desarrollar todas estas actitudes. Se puede dar de forma natural, y de hecho se da de forma natural. Yo les pregunto a los que son padres, ¿alguno de ustedes le enseñó a su hijo a comer, por ejemplo? No a comer lo que no le gusta, sino a comer, al acto de comer, al acto sencillo de comer. ¿Alguien le enseñó a su hijo a masticar o masticaba por instinto? ¿Comenzó a masticar por instinto? ¿Alguien le enseñó a su sistema digestivo a procesar lo que procesa? ¿Alguien le enseñó literalmente a su sistema motriz a sostenerse por sí mismo? ¿No? ¿Sabe por qué no? Porque es algo que ahí está. Porque es algo que se va a desarrollar. Sin duda alguna, ustedes como padres estuvieron al pendiente de que cuando aprendiera a caminar no se cayera y que cuando estuviera comiendo no comiera lo que fuera, pero es algo que se fue desarrollando. Y si usted, por ejemplo, veía que pasaban los meses y los años y no comía lo que todos comían, ¿cómo se sentía? ¿Se sentía preocupado o lo dejaba pasar? Si usted veía que pasaban los meses y los hijos de sus amigos o de sus conocidos ya caminaban y el suyo no caminaba, ¿cómo se sentía? ¿Lo veía como algo normal? ¿No? ¿Por qué no? Porque usted sabe que lo natural es que empiece a caminar. Porque usted sabe que lo natural es que empiece a comer. Porque usted sabe que lo natural es que el ser humano tenga un proceso de madurez. Si ese proceso no se está dando, es probable que haya algún error que se esté dando en el interior del ser humano. Estoy hablando de lo fisiológico, de lo natural, de lo anatómico. Trasladándolo a lo espiritual, lo mismo acontece. Le dice Pablo a los Efesios, necesitamos nosotros en unidad llegar a la estatura del varón perfecto. Eso va a ser una prueba de que yo estoy madurando en el Evangelio. Eso va a ser una prueba de que yo estoy madurando en lo relacionado a lo espiritual. Y no voy a dedicarme a hablar tanto de lo que tendríamos que hacer. Quiero que pongamos atención en una de las cosas que muestran justamente lo contrario, que muestran justamente que hay un problema. Una de las cosas, una de las actitudes en las que se puede englobar que una persona no está madurando en lo espiritual es que se pone a él primero. Y lo más importante para ese ser humano, ¿sabe qué es?
Pues el mismo ser humano. Una prueba de que un creyente, y estoy hablando de los creyentes, un creyente no está madurando en lo espiritual, es que pasa el tiempo después de que se arrepintió, pasa el tiempo después de que conoció a Dios, y lo que sigue siendo más relevante para ese creyente es el mismo. Lo que sigue siendo lo más relevante para él son sus enfermedades, son sus carencias, son sus dolores. Y mire, no me malentienda, no estoy hablando de que no puede llorar y sentirse usted mal cuando algo le acontece. Pero un creyente que es inmaduro se empieza a sumir en ese tipo de detalles porque lo que sigue siendo lo más relevante es el mismo. Y lo que sigue siendo lo más relevante es yo. Y miren, regresándonos a la analogía con los niños. Una actitud muy propia de los niños que son inmaduros, que es natural en los niños porque están en ese proceso de maduración, es el egoísmo. Muy sencillo, yo creo que ustedes lo han visto más de una ocasión. Hay un grupo de niños y todos están jugando con una pelota, pero de repente aparece un trompo en la escena y nadie agarra el trompo, nadie lo agarra, pero de repente un niño agarra el trompo y todos los niños que estaban jugando con la pelota, ¿qué es lo más probable que hagan? Que quieran el trompo. Ni les importaba, ni les interesaba, pero de repente alguien vio que alguien más tenía lo que él no tiene y el niño dice, ¿y yo por qué no lo tengo? Ay, bueno, es que son niños. Sí, tiene razón, son niños. Y es una actitud propia de los niños. El niño está en la iglesia y no se está entreteniendo. Y es normal porque es un niño, ¿no? Y al niño le parece aburrido que una persona se ponga a hablar aquí 40 minutos porque no está entendiendo. Y es normal porque es un niño. ¿Al niño qué le importa? Sentirse bien. Al niño le importa disfrutar lo que está haciendo. Alguien ponía un ejemplo, una ilustración y decía, si a un niño se le dice que vaya y ordene su cuarto, ¿con qué actitud lo va a tomar? Estoy hablando de un niño de 10 años o menos. Si usted le dice a un niño de 10 años o menos, cuando está jugando, que vaya y limpie su cuarto, ¿con qué actitud lo va a tomar? Va a decir, sí mamá, con todo gusto. ¿Quieres que use pino o fabuloso? ¿Así le va a responder? No, porque es un niño. Pero si al niño le dice, ¿sabes qué? El fin de semana te voy a dar un regalo. Y no tienes idea de lo grande y bonito que es ese regalo. ¿Cómo va a responder el niño? Ay, va a estar ansioso. Y van a pasar 10 minutos y le va a decir, ¿y qué es? ¿Y cómo es? ¿Y ya va a ser sábado? Porque ya quiero mi regalo. ¿Qué le importa al niño? Lo que le gusta, con lo que se siente feliz. ¿Sabe? Eso es egoísmo. Pero de alguna forma en un niño no está mal porque es lo que es natural en un niño. ¿Cuál es la labor de los padres a lo largo del desarrollo del niño? Justamente que vayan abandonando estas actitudes para que, por ejemplo, regresando a la analogía, más bien a la ilustración del trompo, si usted ve que se empiezan a discutir los niños por el trompo, ¿qué es lo que va a hacer? Que se acaben solos, ¿no? Va a decir, van 20 pesos a mi niño, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Va a procurar detenerlo y va a procurar enseñarle al niño que se está molestando, él puede tenerlo un tiempo y tú puedes tenerlo otro tiempo. Y si no te lo presta, ¿qué problema va a haber? Ninguno. Bueno, eso sería lo correcto, ¿no? Porque de repente hay unos papás que, vente, yo te compro tu trompo. Vente. No le hagas caso. ¿Eso será prudente para desarrollar la madurez del niño? ¿Qué opina usted? ¿Eso será prudente para desarrollar en el niño una mejor actitud ante las situaciones que él no va a poder controlar?
Porque sí sabe eso, ¿verdad? Que en el mundo vamos a estar rodeados de situaciones que no podemos controlar. Y de situaciones que como al niño nos van a hacer sentir que no está padre. Nos van a hacer sentir ganas de llorar y nos van a hacer sentir ganas de arrojarlo todo a un lado. Pero ¿sabe qué es lo que está hablando cuando en nosotros hay actitudes como esa? ¿Sabe qué es lo que está hablando? Está hablando nuestra inmadurez. Cada que nosotros nos lamentamos amargamente por nuestras carencias, sobre todo cuando las comparamos con los bienes de alguien más, lo que está hablando es nuestra inmadurez. Cada que nosotros nos quejamos por las pruebas que Dios deja que vengan sobre nosotros, diciendo, ¿por qué yo? Lo que está hablando es nuestra inmadurez. Cada que yo pienso, es que yo debería estar predicando en lugar del hermano que está al frente porque yo sé más que el hermano que está al frente, está hablando mi inmadurez. Y es normal en un creyente que está iniciando, pero en un creyente que lleva ya más tiempo, lo que prueba es que hay un problema, que no se está desarrollando como debería desarrollarse, que no está aconteciendo lo que tendría que acontecer. Y todas estas actitudes que acabo de mencionar se pueden englobar en una frase que el creyente menciona tantas veces que lo suele pasar por alto. Y la frase es, yo primero. Yo soy el importante. Yo no debería estar pasando esto. Él me hizo, él me dijo, él se equivocó y me lastimó. Y yo soy el importante y yo no tendría por qué estar pasando esto. ¿Sabe qué es lo que estamos diciendo sin decirlo literalmente? Es yo primero. Yo primero. Yo soy el importante. Estamos teniendo una actitud inmadura e infantil. Ahora, hablar de eso sin duda es relevante por una cosa. Leía un comentario que hablaba acerca de los creyentes y de la iglesia actual. Y una de las cosas que decía acerca de la iglesia actual es lo siguiente. El reino, hablando del reino de los cielos, se recibe como un regalo de Dios, pero se vive como una tarea de Dios que nosotros debemos llevar a cabo por medio de la cooperación humana. No existe dificultad alguna en ver el reino como un regalo de la gracia de Dios, quien viene con un amor incondicional en busca de la humanidad a ofrecer la salvación a sus escogidos. Dios está viniendo hacia nosotros con un amor incondicional. Él busca la comunión y la intimidad. ¿Quién de aquí tiene problema para recibir un regalo, hermanos? ¿Alguien de aquí tiene dificultad para recibir un regalo? ¿Sí? ¿No? Y hablando de la salvación y de la gracia, ¿alguien tiene dificultad para reconocer el regalo de la salvación? No. Lo más común es que ante los regalos actuemos con gratitud. Lo más común es que ante un regalo esbocemos una sonrisa y nuestro corazón empieza a latir un poco más fuerte porque agradecemos el detalle que alguien tuvo para con nosotros. Ese no es un problema para el ser humano no tiene problema para recibir las cosas. ¿Sabe dónde tiene problemas el ser humano para hacer las cosas? En lo contrario, cuando ya no le toca recibir. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo contrario de recibir? Y ahí es donde los humanos tenemos problemas. Porque nos parece que la gente no es digna de que le demos las cosas que le vamos a dar. Dice el comentario, continúo leyendo el comentario. El reino, una vez acogido, se convierte en tarea de cada uno de sus elegidos y requiere todas sus capacidades. Debemos evitar el riesgo de ver la completa venida del reino sin colaboración humana alguna. Esta es una tentación perenne en muchos tratados sobre el reino de Dios. La gratitud del reino no debería conducirnos a considerarnos como objetos meramente pasivos. Yo ya recibí. Y yo estoy para recibir. No estoy para otra cosa. Y mire, prácticamente ningún adulto va a expresarlo literalmente estas palabras.
Tendría que ser un adulto muy arrogante para que expresara estas palabras y entonces ahí sí todos nos daríamos cuenta. Pero esta actitud se refleja en las acciones que se toman. No es necesario que vayamos por la vida diciendo que merecemos todo, pero se va a notar cuando enfrentemos las dificultades. Cuando ustedes y yo enfrentemos las dificultades, nos vamos a dar cuenta que estamos pensando que sí merecemos algo mejor de lo que tenemos. Que estamos pensando que sí somos dignos de algo mejor. El mundo es lo que grita actualmente. El mundo actualmente grita, tú mereces. Tú no mereces que te traten así. Tú deberías irte de ahí. Aléjate de esas personas porque no te producen nada bueno. Están abusando de ti, de tu confianza. ¿Quién es el relevante ahí? Yo. ¿Quién es el relevante ahí? Yo. ¿Y sabe por qué esta predicación tiene tanto éxito? Pues porque a la carne le agrada. Así de sencillo. Porque está relacionado con una inmadurez que no requiere de esfuerzo. Porque se trata de que yo recibo. No me importa lo que yo puedo dar. No me importa lo que yo puedo producir para dar a los otros. Me importa lo que me pueden dar. Y es por esto que es bien importante que nosotros como creyentes pongamos atención sobre nosotros mismos y en el caso de los que son padres, sobre sus hijos, hablando de los creyentes. ¿En qué tan maduros están siendo ustedes y en qué tan maduros están provocando que sean sus hijos? Platicaba con alguien y le decía, me parece que la madurez no es algo que se pueda enseñar literalmente, pero sí es algo que se puede estorbar. Sí puedo yo funcionar como alguien que estorbe en el proceso para que alguien empiece a madurar. Tomando la ilustración de los niños. ¿Qué pasa si yo a un niño recién nacido, a un niño que ya está en edad de caminar, yo siempre lo estoy cargando? ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Va a aprender a caminar? ¿Por qué no? Porque yo estoy estorbando. ¿Qué pasa si a un niño que ya está en edad de comer alimento sólido, yo le sigo haciendo purés? ¿Va a madurar su sistema interno, su sistema digestivo? ¿Va a madurar? No, porque yo estoy estorbando. Ay, pero es que lo hago porque me importa, porque lo quiero. Sí, pero le estás estorbando. Sí, pero no estás dejando que madure. Hablando de la madurez espiritual, lo que nos hace madurar espiritualmente es enfrentar las dificultades. No hay otra forma. Puedo yo escuchar todos los sermones que existen, puedo yo dedicarme a conocer la Escritura y sabérmela de memoria, pero si cuando me toca a mí enfrentar las dificultades, mi única respuesta es, yo no merecía, estoy siendo inmaduro y no estoy avanzando. Si mi única respuesta es, yo merecía algo mejor, me estoy equivocando, estoy siendo inmaduro. Y no importa que yo conociera toda la Escritura, es más, no importa que dentro de la misma Escritura, los hombres de Dios y Dios mismo condene a quien me está lastimando. Puedo tener razón, puede ser algo cierto, puede alguien literalmente haberme lastimado de la forma que usted quiera imaginar. Pero si mi respuesta ante eso es yo no lo merecía, lo que estoy probando es que soy un inmaduro. Si mi respuesta ante las enfermedades es que yo no lo merecía, soy un inmaduro espiritualmente. Ahora, ¿por qué es tan relevante que sea yo alguien maduro espiritualmente? Porque, como les decía hace un momento, el reino de los cielos no solo es un regalo, sino también es una llamada a la acción. Y yo no voy a poder participar de mi llamado a la acción, que es predicar la salvación y traer a los que no han sido alcanzados a los pies de Cristo. Voy a dar un mal testimonio, voy a dar un mal ejemplo y no voy a producir lo que podría producir. Hay un ejemplo muy interesante en el Evangelio de Marcos,
Vamos, por favor, allá Marcos. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 12. ¿Lo tiene? Lo leo, por favor, sígalo. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera, estamos hablando del Señor Jesús, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó no halló, solo halló hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Salen después de haber estado en Betania y se ve a lo lejos un árbol que parece estar maduro. ¿Por qué parece estar maduro? Porque tiene toda la apariencia a la distancia. Porque tiene las hojas que son propias de una higuera que ya está produciendo fruto. Pero cuando se acerca, el Señor ve que no hay tal. Y lo deja claro, además después dice, no era el tiempo de que produjera. Pero la higuera ya estaba con esa apariencia. Y entonces el Señor Jesús habla fuerte contra una higuera y pues diremos, ¿qué de relevante tendrá una higuera? ¿Una planta tiene oportunidad de ser salva delante de Dios? No, la realidad es que no. La Escritura no habla de que la salvación sea para otros que no sean seres humanos. Y entonces pues podemos ver claramente que la maldición y la enseñanza no es para la higuera ni para el tiempo de la siembra, sino que la enseñanza es para las personas que están ahí. Algo que sucede con los creyentes en la iglesia es que podemos empezar a dar apariencia de estar madurando. La apariencia de estar madurando se puede dar con alguien que esté aquí al frente en la alabanza, con alguien que esté participando en todos los servicios, con alguien que nunca deja de asistir a los servicios, ni entre semana ni los domingos, con alguien que predica allá afuera y que trae a mucha gente, pero aún así puede ser esa persona inmadura. ¿Cuándo se va a probar? ¿Cuándo dijimos que se prueba la madurez o la inmadurez? Más bien, ¿cuándo mencioné que se prueba la madurez o la inmadurez? En las dificultades, en los ataques, en la soledad. Ahí es donde se prueba la madurez. Porque si en esos detalles yo sigo diciendo, yo soy el importante, maduro no estaba. Ahora, ¿eso quiere decir que estoy desechado? Por supuesto que no. Lo que quiere decir es que necesito acudir delante de Dios para empezar a producir lo que debo producir. Ahora, quiero centrarme en esto. Les mencionaba que lo que dice este comentario, y este comentario no está sustentado en la nada, está sostenido en la Escritura. Cuando nosotros somos salvos, somos llamados, dicho de una manera, a salvar a más gente. Dice al final de los evangelios, el Señor Jesús antes de ascender, id por toda la tierra y ¿qué? ¿Y qué? ¿Y qué dice? Haced discípulos por toda la tierra. Esa obra no está limitada a los discípulos y esa obra no está limitada al predicador, ni al pastor, ni al que tiene el don de evangelista. Por supuesto que el que tiene el don de evangelista es diferente, pero no está limitada a ellos. Nosotros somos llamados a hacer eso. Pero, hay quienes han llegado, hay dos tipos de personas. Hay quienes tienen por completo olvidada esta situación de traer a más gente al evangelio y nos hemos acostumbrado a estar en este lugar. O hay quienes le han dado todo a predicar allá afuera, pero se han olvidado de la iglesia local. Y de eso quiero hablar. De los que han o hemos descuidado el servicio en la iglesia local. Y alguno podrá entrar en contradicción con el evangelio y argumentar que, bueno, pues es que la labor es para afuera, no es para adentro. Tiene razón, la labor es para afuera. Pero ¿sabe
¿Dónde Dios prepara a los que salen a predicar afuera? ¿Sabe dónde Dios los prepara? Aquí. Y aunque alguien venga todos los días que hay servicio y escuche todo y tome notas y mande saludos en el chat de YouTube, saludos hermanos, si no madura, es como la higuera, da toda la apariencia, pero no ha madurado. Da toda la apariencia de que ya tiene fruto, pero delante de Dios el fruto no existe. El fruto no existe. Miren, un pensamiento muy común en los días actuales es el de decir, yo sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y comparten argumentos que la realidad es que son muy buenos. Incluso sus argumentos son verdades, ¿no? Hablan de la hipocresía en la iglesia, hablan de las malas caras que recibieron en la iglesia, hablan de los malos tratos que recibieron en la iglesia, hablan de cómo cuando se equivocaron nadie los consoló, hablan cómo de cuando se equivocaron todos los señalaron. Y tienen razón. Eso pasa en la iglesia. Y no en otra iglesia, en esta. En esta iglesia hay hipocresía. En esta iglesia hay gente que se ha equivocado. Pero ¿sabe cómo vamos a dar prueba de que el resto de la iglesia, que tan duramente podemos llegar a criticar a esos hermanos, ¿sabe cómo vamos a dar prueba de que nosotros sí estamos madurando? En el hecho de que a pesar de todo eso que estamos viendo al frente y que es real, nosotros vamos a seguir interesados en servir a la iglesia. Porque lo importante no es cómo yo me sienta, porque lo importante no es el daño que me hayan hecho, porque lo importante no es el daño que le hayan hecho a la persona que yo tanto amo. Lo importante es que yo puedo reflejar lo que Dios hizo por mí y lo que sé que puede hacer por el que se equivocó. Lo importante es que yo puedo reflejar que estoy madurando y produciendo fruto, porque además el fruto no va a ser para mí, el fruto va a ser para mi iglesia. Y no puedo decir yo que tengo interés en predicar a los de allá afuera, que debe ser uno de nuestros más grandes intereses, traer a gente a los pies de Cristo. Pero no puedo decir yo que tengo interés en hacer esa labor allá afuera, si yo no tengo interés en bendecir a los que tengo en mi iglesia. La semana pasada nos hablaban de eso y decían, ¿por qué nos conocen en la iglesia? Porque soy el que se va cuando termina el servicio, porque soy el que llega tarde, porque soy el que siempre está de malas. ¿Por eso me conocen? Me conocen porque soy el que voy a hacer el aseo cada que se puede. Me conocen porque ando animando a los hermanos. Me conocen porque tengo siempre una... ¿Por qué me conocen en la iglesia? Bueno, hermano, pero es que somos llamados para estar allá afuera. Sí, somos llamados para predicar allá afuera. Pero también somos llamados a servir aquí adentro. Y no puedo yo estar allá afuera con la fachada de que estoy bendiciendo allá afuera si no estoy bendiciendo aquí adentro. ¿Sabe qué prueba eso? Inmadurez. Eso prueba inmadurez. Porque otra vez los argumentos que se mencionan para decir que aquí no vale la pena servir es que, hipócritas todos, cuando estuve enfermo nadie me fue a ver. Cuando yo tuve problemas nadie me ayudó. Cuando yo me equivoqué todos hablaron mal de mí. Y le repito, sí son reales esas cosas. Y sí suceden. Pero ¿sabe qué? Dios no lo pasa por alto. Y en la misma escritura nos deja claro eso. ¿Usted conoce lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 13? ¿Sabe a qué se refiere? ¿A qué? Al amor. Muy bien. Y es muy común hablar del amor, o es muy común escuchar este capítulo leído, por ejemplo, cuando hay un matrimonio. O es muy común hablar de eso cuando se le predica a los matrimonios. Y no está mal porque es necesario que para que un matrimonio funcione, el amor exista, ¿no? ¿Alguien puede mencionar
¿Algo de lo que dice Corintios 13? Es sufrido, dice la hermana José. El amor es sufrido. ¿Alguien más puede recordar algo de lo que dice Corintios 13? No busca lo suyo. Alguien más por ahí dijo, no se envanece. Perdón. No se envanece. ¿Qué más? Todo lo soporta. Todo lo sufre. Vamos a Corintios 13. Primer carta a los Corintios, capítulo 13. ¿Usted recuerda en qué contexto se le escribe esta carta a los Corintios? Pablo trata muchos temas, no suele ser monotemático en sus cartas, habla de muchos detalles, pero en este caso, a la iglesia en Corinto, le llama la atención por una cosa, ¿sí recuerda? Le llama la atención muy fuerte porque dice, entre ustedes, iglesia, hay pecado, tal pecado que ni siquiera se menciona que es escandaloso hasta para los de afuera. Pero ustedes lo han tolerado, lo han dejado pasar. Y además hay discusiones y hay divisiones. Que si yo soy de Apolos, que si yo soy de Pablo, que para la cena del Señor unos llegan y abusan de lo que comen, que otros llegan con su comida y no le comparten a nadie. Pero ¿sabe qué nos deja ver la carta de Pablo? Que en esa iglesia había dones. Que en esa iglesia todos predicaban bien bonito. Que en esa iglesia se hablaba en lenguas. Y entonces probablemente alguien pasó por fuera de esa iglesia y escuchaba que hablaban en lenguas y podía decir, cómo se está manifestando el Espíritu de Dios en ese lugar. Pero ¿sabe qué? A pesar de la apariencia que se daba hacia afuera, lo que estaba sucediendo en la iglesia no era agradable delante de Dios. ¿Sabe por qué no era agradable? Porque era una iglesia inmadura. Pablo le dice a la iglesia, ustedes han sido unos sensuales completamente. Se han dedicado a satisfacer sus propios deseos, olvidando por completo cuál es el propósito de la iglesia. Y se han envanecido creyendo que pueden atraer a la gente y predicarle a la gente y convertir a la gente a su alrededor, pero se han olvidado que lo relevante también está allá dentro de ustedes. Y después de hablarles de todo eso, aparece el capítulo 13. El capítulo 13 del amor no lo escribe Pablo en un contexto de matrimonio, lo escribe Pablo en un contexto de iglesia. Y le dice a la iglesia, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Alguien que aparenta que es maduro, pero no lo es. Bueno. Pero tengo profecía y entiendo los misterios y toda ciencia y tengo toda la fe. Traslado los montes. ¿Es suficiente? Dice, ¿no tengo amor? Nada soy. Versículo 8 del capítulo 13. El amor nunca deja de ser. Las profecías acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia se acabará. Y mire, hablando de madurez. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Hubo un proceso de qué? De madurez. De madurez. Y entonces dice, ya no juzgo como juzgaba antes. Mi juicio cambió. Ya no hablo como hablaba antes. Mis palabras cambiaron. ¿Sabe cómo aprendió Pablo eso? Mire, muy sencillo. Usted sabe cómo se convirtió Pablo, ¿no es cierto? ¿Cómo se convirtió? Ya no ves. Ya no ves. Y ya no puedes valerte por ti mismo. Y una voz le dice desde el cielo, ¿por qué estás en contra de mí? ¿Suena a una conversión, a una transición suave? ¿Suena a una transición que alguien de nosotros disfrutaría? ¿Alguien disfrutaría de repente quedarse ciego?
Pablo aprendió a madurar. Porque mire, antes de eso, Saulo creía que estaba agradando a Dios. Saulo cuando perseguía a la iglesia creía que estaba agradando a Dios. Y entonces Dios lo deja ciego y trata con él. ¿Cómo se madura? A través de las circunstancias que son complicadas. La iglesia no va a madurar si no pasa por situaciones que son complicadas. Cualquier situación que se pueda usted imaginar complicada, sí, esa es la que tenemos que pasar como iglesia. En ocasiones la va a tener que pasar usted como miembro solo, en ocasiones la va a tener que vivir con conjunto como la iglesia. Pero al final es relevante porque usted es parte de la iglesia y usted tendría que pensar en cómo bendecir a la iglesia. Leía otro comentario que decía que tampoco es nuevo. Gran parte del problema de la iglesia es que la iglesia, sin decirlo literalmente, cree que la iglesia es para ellos y están pensando más en lo que la iglesia les puede dar que en lo que ellos le pueden dar a la iglesia. Constantemente los miembros de la iglesia se reúnen en la iglesia por lo que reciben. Pueden ser muchas cosas, pueden ser cosas materiales o pueden ser cosas intangibles, pero que la gente percibe. Y entonces tenemos que la gente se congrega si lo saludan y se le hablan bonito. Si no le saludan y no le hablan bonito, pues la gente no se congrega, porque no sintió el amor de Dios. Estamos hablando de cristianos maduros. Por supuesto que si alguien es inmaduro y si es nuevo en el evangelio, tendrá que aprender esas cosas. Pero hermanos, yo veo a la mayoría aquí y yo creo que la mayoría ya tendríamos que estar en ese proceso de madurez. Yo creo que la mayoría ya tendríamos que estar pensando no qué voy a recibir de la iglesia, sino qué le estoy dando yo a la iglesia. Y si yo a la iglesia le estoy dando problemas, probablemente no sea tan maduro como yo creo que soy. ¿Cómo se levantó hoy, hermano? ¿Cómo vino a la iglesia? Por supuesto que venimos a recibir palabra de Dios, por supuesto. Pero ¿pensó también en qué va a venir a dar usted a la iglesia? Y por supuesto que no se limita ni se está hablando de ofrendas ni de dinero. Se está hablando de algo más. ¿Qué le está dando a la iglesia? Cuando da a la iglesia, ¿por qué le da a la iglesia? ¿Por lo que va a recibir de ella de vuelta? ¿Qué tanto le es relevante? Mire, si no le es relevante la iglesia, tampoco le va a ser relevante allá afuera. Tampoco le va a ser relevante a predicarle a la gente de su Dios. Tampoco le va a ser relevante. No le importa. ¿Sabe por qué no le importaría? Porque usted está pensando en lo que usted debería recibir. Porque usted está diciendo, hey, yo, soy yo. Y si a mí no me gusta, lo siento. Y si no me hace sonreír a la primera, lo siento. ¿Por qué no venimos a esta tierra a sufrir? Yo no vine a estar sufriendo. Yo no vine a estar llorando. Hace un tiempo platicaba con alguien y yo le decía que cuando leíamos la Escritura nos damos cuenta que parafraseando la Escritura, los cristianos estamos hechos para perder. Los cristianos fuimos llamados para perder. Paradójicamente, con lo que dice la Escritura, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En esta tierra estamos llamados para perder. Ay, hermano, no es cierto. Usted está inventando las cosas. Dice Pablo, hablando de Cristo, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sabe qué hizo Jesús cuando se hizo hombre en esta tierra? Jesús perdió. Y no solo que se humilló y se hizo hombre, sino que todavía siendo hombre se humilló siendo asesinado en una cruz. ¿Sabe qué hizo Jesús en esa cruz? Con toda la proporción y con toda la reserva, Jesús perdió en esa cruz. Y en esa cruz lo podemos ver al final de sus días, no diciendo, Padre, yo creo que yo no merecía esto. ¿Eso venció en la cruz?
Padre, condena a toda esta iglesia hipócrita y pecadora. ¿No? ¿Y sabe a quién somos llamados a imitar? Los cristianos estamos hechos para perder, estamos llamados para perder. Y entonces cuando platicaba con esa persona decía, ya me cansé de perder. Y tiene razón. Duele, cansa. Pero ¿sabe cuándo duele más y cuándo cansa más? Cuando yo me estoy fijando en lo pobrecito que yo estoy. Y no me estoy fijando en el regalo que recibí y en el llamado que recibí. Mi llamado es para perder, mi llamado es para dar. Mi llamado es para hacerme menos. Es un proceso natural, es un proceso en cada quien, pero es algo a lo que usted debería aspirar. A no ser el mismo que fue antes. Ay, pero es que los hermanos, no. Ay, pero es que la iglesia, no. Delante de Dios, Dios por supuesto que va a tratar con las personas que se están comportando de mala manera, pero ese no es el llamado para usted. El llamado para usted es madura, madura. Y produce para tu iglesia, para que después tu iglesia produzca para el mundo. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, Juan capítulo 13, 35. ¿Lo tiene? Juan 13, 35. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Sí qué? Si tienen amor unos para con otros. ¿No dice si hablan en lenguas? ¿No dice si salen a predicar el evangelio por todos lados? ¿No dice si nunca sufren y si siempre yo hago milagros para ustedes? ¿Qué dice? En que se amen los unos a los otros. Ay, Señor, pero es que tú sabes lo hipócrita que es la iglesia. Sí, sí lo sabe. Y aún así, lo que le está diciendo a sus discípulos es, así va a saber la gente que ustedes son de mí, en que se amen. Efesios capítulo 4. Que fue lo que leíamos un poco al principio, hablando de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. En ese mismo capítulo, en el capítulo 4, pero antes, en el versículo 1, Pablo viene hablándole a la iglesia y le dice, yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. ¿Cómo voy a demostrar yo la vocación a la que fui llamado? ¿Predicándole a los demás? Al menos según lo que dice Pablo aquí. ¿Predicándole a los demás? ¿Predicando aquí enfrente? ¿Cómo voy a mostrar cómo fui llamado yo? Dice, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Mucho más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no aprendieron así de Cristo. Si en verdad han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a su pasada manera de vivir, dice, despójense del viejo hombre. ¿En qué podemos pensar cuando hablamos de despojarnos del viejo hombre? ¿En dejar qué, hermanos? ¿En qué puede pensar cuando le dice la Escritura, despójese del viejo hombre? ¿Qué debería dejar? ¿O qué debería dejar alguien más que está pecando para que no se comprometa? ¿Qué debería dejar alguien más? El pecado. Bueno, ¿qué pecados? Ejemplos de pecado. La mentira, el robo, la violencia, la ira. Pero mire, Pablo no se limita a decirles eso. En el versículo 25, lo que les dice, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y aquí aparece, ¿qué dice? En voz alta, en voz alta. Perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Dice Jesús en Juan, la gente va a saber que son mis discípulos si ustedes se aman. Y le dice Pablo a la iglesia, despójense del viejo hombre. Ay, sí, Pablo, yo ya no robo, ya no tomo, ya no bailo. Está bien, perdona a tus hermanos en la iglesia. Ah, no, no creo. ¿Ya viste? ¿Ya viste lo que dijo? ¿Ya viste cómo es hipócrita? Y dice Pablo, sí, ya lo vi. Y Dios también lo vio. Pero les dice Pablo, perdónense. ¿Por qué? También dice, ustedes fueron perdonados. A ustedes Dios los perdonó. En la clase de Sed así mis discípulos, hace no mucho tiempo justamente hablábamos de esto. De la necesidad que tenemos en la iglesia, perdonarnos nuestras faltas. Porque en la iglesia cometemos faltas. En la iglesia cometemos errores. En la iglesia pecamos. Por supuesto que no es ningún permiso ni ninguna ventana que se esté abriendo para que aligeremos nuestro sentido de santidad. Pero es un llamado a la conciencia de que sí, estamos llenos de hipócritas. Por supuesto que estoy incluido. Por supuesto que soy el primero. Pero el llamado de Pablo a la iglesia es, trabaja en tu iglesia. Haz las cosas en tu iglesia. No le dice, si te ofendieron, ¿sabes qué? Búscate otra iglesia. Búscate otra iglesia, porque ahí todos son unos hipócritas. No va a salir nada bueno de ahí. ¿Eso les dice Pablo? Ay, no, ya viste cómo. Y es familiar de tal que también es igual. ¿Ya viste? Deja esa iglesia. Dios te va a bendecir a donde quiera que vayas. ¿Eso les dice Pablo? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? Perdónense. Perdónense. Y no es la única vez que lo dice. A lo largo de sus cartas vamos a encontrar cómo lo dice. Regresándonos a Corintios, cuando les habla del amor, les habla justamente porque era lo que menos había. El interés de bendecir y de participar en la iglesia. Hermanos, hermanas, yo sé que pasé por muchos temas, pero en esencia quiero resumirlo a un par de cosas. La primera, la madurez. Si usted ha enfrentado situaciones en esta iglesia, si usted ha visto los pecados de alguien en esta iglesia, le voy a decir algo, tiene razón, hay pecados en esta iglesia. Si a usted le han dolido esos pecados y lo han lastimado directamente, probablemente tenga razón, sí le afectaron y sí lo lastimaron. Pero ¿sabe qué? Usted, no el otro, no el que pecó, no el que se equivocó, usted está recibiendo un llamado de parte de Dios a ser lo suficientemente maduro como para reconocer que usted no va primero.
Y que lo relevante no es cómo se sienta usted. Que lo relevante es entender que Dios va primero y después va mi prójimo. ¿El que pecó contra mí? Sí, el que pecó contra mí. ¿El que es un hipócrita? Sí, el que es un hipócrita. Ese va primero que yo. Si a alguno de ustedes aquí todavía le pesa algún pecado que la iglesia cometió, acérquese a Dios con sinceridad, con honestidad. Dígale, Señor, tú sabes perfectamente que esto me pesa. Pero también sabes, Señor, que yo quiero servirte, y yo quiero seguirte, y yo quiero creerte. Ahora, si a usted no le interesan estas cosas, oraremos por usted de todos modos, porque Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y creemos que el Espíritu de Dios puede confrontar a esas personas que no han dejado a un lado ese tipo de cosas. Y sabe que si usted no las ha visto, o no se ha enterado, o no ha sufrido directamente algún agravio de este tipo, diríamos en México, váyase fajando los pantalones, porque ¿sabe qué va a pasar? Y váyase parando firme en la fe que ahorita tiene, y vaya recordando desde ahorita que usted no es el relevante, que usted no va primero. Esa es una actitud inmadura, una actitud propia de niños. Y si usted cree y sabe que nada de esto le ha afectado y piensa decir que es maduro, gloria a Dios, pruébelo con su servicio a la iglesia. Pruébelo dándole a la iglesia lo que ha recibido de parte de Dios. Si usted no le da a la iglesia, pero quiere salir allá afuera a compartir, usted se está olvidando de algo. Si usted se la pasa predicando y de repente no viene porque estuvo predicando y se aparece una vez, 2 veces cuando hay desayunos, cuando hay comidas, cuando hay aniversarios, usted necesita reconocer que también eso es inmadurez y que usted no está produciendo para la iglesia lo que puede producir para la iglesia porque Dios lo hizo. No vamos primero. No vamos primero. Que Dios nos bendiga.